Hi friends, Pastor Doug Batchelor. Hola amigos, aquí el pastor Doug Batchelor. He creído importante ofreceros algunas novedades sobre algunas noticias, su relación con la profecía y elementos de la profecía que continúan cumpliéndose. He visto algo que se ha publicado, es de la revista americana de los jesuitas, de mayo del 2020. Dice así, el Papa Francisco ha dicho, comparto la impaciencia por traer la unidad a la cristiandad. La revista Crux dice algo parecido. El Papa declara que estamos haciendo progresos para la unidad de la cristiandad. Unas líneas más adelante se dice, en el 25 aniversario de la encíclica sobre la unidad cristiana de San Juan Pablo II, el Papa Francisco dice, deciros que el Papa Juan Pablo II es llamado santo porque el Papa Francisco lo ha canonizado. El Papa Francisco dice, la sana impaciencia de aquellos que creen que se debe hacer algo más, pero los cristianos deben estar agradecidos por los progresos conseguidos en pro de la unidad. Nota las palabras que utiliza después. Se han dado muchos pasos durante las últimas décadas para curar las heridas de cientos e incluso milenios de años. Nos gustaría llamaros la atención sobre esta frase, curar las heridas. Puedes leer en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vayamos ahora al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona 3 veces esta herida. En esta misma publicación, el Papa Francisco dice, se han dado muchos pasos durante las últimas décadas para curar las heridas, de cientos e incluso milenios de años. El Papa, en una carta, escribe al cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana. Ellos tienen todo un Consejo Pontificio dedicado a promocionar la unidad de la cristiandad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si eres protestante, entiendes quién es la bestia. Todos los grandes reformadores consideraban que Roma era el anticristo de Apocalipsis 13. Me gustaría deciros ahora que estoy seguro de que habrá miles de católicos en el cielo. No estoy hablando sobre las personas solamente, estoy hablando de la historia. Esta es la base sobre la que América se fundó. Los puritanos, todos los puritanos eran protestantes. Muchos dejaron Europa por la persecución religiosa que sufrían allí. Todos ellos pensaban que el poder del anticristo era el papado de la Iglesia Católica Romana. Os diré algunos ejemplos. John Wycliffe, el primero en traducir la Biblia al inglés. Nosotros creemos que el anticristo, la cabeza de este hombre malvado, es el Papa de Roma. Hablando de su posición sobre este tema, John Hus dijo, el Papa, el verdadero anticristo del que está escrito, que se sienta en el templo de Dios donde Cristo es adorado. Vamos a ver lo que dice Lutero. El vicario está en el lugar del jefe ausente. ¿Quién es ese vicario sino el anticristo? Sé y estoy convencido que el papado es el reino de Babilonia. Esto no deja lugar a dudas. Juan Calvino, Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Nosotros afirmamos que es el Papa. Algunas personas creen que somos demasiado severos y críticos cuando llamamos al pontífice romano anticristo. Thomas Cranmer, un importante reformador católico. Después de Roma viene el trono del anticristo y el Papa es el mismo anticristo. Se refiere aquí a la institución del papado. Podemos ver también las palabras de John Knox. No tenemos dudas sobre las pruebas de que el reino del Papa es el reino y el poder del anticristo.
Veamos también lo que dice Roger Williams, uno de los fundadores del sistema político americano y pastor bautista, promulgando la separación de la religión y el Estado. Él dice, el Papa pretende ser el vicario de Cristo en la tierra, quien se sienta como Dios en el templo de Dios, exaltándose a sí mismo, no solamente sobre todo lo que se llama Dios, sino sobre las almas y las conciencias de sus vasallos. Así, por encima del Espíritu de Cristo, por encima del Espíritu Santo y de Dios mismo, hablando contra el Dios del cielo, pensando en cambiar los tiempos y la ley, mas es el hijo de perdición. Este es un lenguaje duro. John Wesley, el fundador del metodismo, dijo lo siguiente sobre el papado. Él es, en todos los sentidos, el hijo de pecado, pues incentiva todas las formas de pecado sin restricción. Se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios o lo que reverenciamos, pretendiendo un poder y honor superiores y reclamando prerrogativas que pertenecen solamente a Dios. En la Confesión de Westminster dice, esto lo escribieron muchos de los grandes teólogos reformadores cuando se pusieron de acuerdo en sus principios doctrinales. No hay otra cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo. El Papa de Roma no puede en ningún sentido ser cabeza. Es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. He leído estas citas porque me pregunto si aún hay protestantes en América que entiendan la diferencia entre protestantismo y catolicismo. En el libro dice, una gran nube de testigos, Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, en el siglo XVII, Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, los traductores de la Biblia, King James, y los que publicaron la Confesión de Fe de Westminster, y la Baptista, Isaac Newton, Wesley, Jonathan Edwards, y más recientemente Spurgeon, el obispo Riley, Martin Lloyd Jones, estos y muchos otros, todos ellos vieron que la institución del papado, y nota que dice la institución y no los individuos, era el anticristo. El motivo por el que digo esto es porque la profecía dice, y así lo creyeron todos los reformadores, que el poder de la bestia gobernaría y sería un poder perseguidor por 1260 años. Estos son los 42 meses proféticos, o tiempos y la mitad de un tiempo. Desde el año 538 después de Cristo, cuando el obispo de Roma consiguió su poder por la fuerza de las armas, hasta el 1798. Y recordad que Apocalipsis dice que recibirá una herida de espada. La herida mortal se produjo de dos formas. Una, la publicación de la Biblia mediante la imprenta y la predicación de los protestantes. Y también cuando Berthier, general de Napoleón, en el año 1798, entra en Roma, abolió el gobierno papal y en su lugar estableció uno secular. La Iglesia de Roma recibió la herida mortal, ya que pierde su poder religioso y político, que hasta entonces había ostentado de forma ininterrumpida en el mundo, en la civilización occidental. Pero la profecía declara que la herida mortal sería sanada. Fíjate en el lenguaje que el Papa usa en esta declaración de la prensa de esta misma semana. Se han dado muchos pasos durante las últimas décadas para curar las heridas de cientos e incluso milenios de años. Aquí se está utilizando el mismo lenguaje que en Apocalipsis. En la encíclica de San Juan Pablo II dice, reafirmamos que la Iglesia Católica tiene la misión irrevocable de trabajar y orar por la unidad de los cristianos. Recalca cómo los cristianos de todas las denominaciones ya están unidos en la experiencia del martirio. Llama a hacer esfuerzos para promover la curación de la memoria histórica y el perdón mutuo. Él llama a otros cristianos a unirse en un diálogo alrededor del obispo de Roma, el Papa, para la unidad de la cristiandad. Unirse al Papa para la unidad de la cristiandad. Él insiste en que el diálogo no es una negociación, sino compartir los dones que Dios ha dado a cada comunidad. Anima a todos los cristianos a solicitar al Espíritu Santo que nos guíe en este camino para que cada uno escuche el llamado de trabajar para la causa del ecumenismo con energías renovadas. Él ora que el Espíritu inspire nuevas posiciones proféticas y fortalezca el amor fraternal entre todos los discípulos de Cristo, y así que el mundo crea. En otras palabras, de que todos seamos uno. Sabíamos que en el tiempo del fin esto iba a ocurrir. Un llamado a la unidad. Habrá dos grupos, uno que adorará a la bestia y a su imagen, y habrá otro grupo, personas genuinas que se levantarán en contra de estos cambios, contra la verdadera fe cristiana y la Biblia.
Ahora apenas se oye acerca de esto. Esta semana, en las noticias, podemos ver otro paso más en esta dirección. Recuerda que no ha habido otro papa igual que este papa jesuita, que está trabajando más ampliamente y más rápido para construir puentes con las iglesias protestantes. En 2015, el arzobispo de Canterbury se reunió con el papa en Justin Welby. En 2016, el papa se reunió con los líderes de la iglesia luterana para pedir el perdón a Roma. Martín Lutero se revolvería en su tumba. Pastores protestantes, evangélicos, pentecostales, todos han ido a Roma para ayudar a construir esta unidad. Ahora, en la cumbre de esta epidemia mundial, las personas notan cómo el medio ambiente ha mejorado, el aire, el agua, los animales. Algunos creen que en lugar de pararlo todo un mes, deberíamos hacerlo una vez a la semana. El Papa convocó en Roma a líderes mundiales para un pacto mundial en educación, sobre cómo salvar el mundo y el medio ambiente. Esta convocatoria estaba prevista para mayo 2020 y ahora se ha aplazado para el 18 de octubre. Creo que es importante manteneros informados acerca de las cosas que están ocurriendo ahora. Me gustaría terminar con una cita del libro El conflicto de los siglos. Está en la página 551. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina, y en Norteamérica es así, y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influencia, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias de la Reforma, de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en una mejor posición con Roma. Hubo un tiempo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, declaró anatema a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Quiero terminar diciendo que no he hecho este vídeo porque crea que vamos a ser salvos si comprendemos lo que está haciendo el Papa. El propósito de la profecía es llevarnos al Salvador. No nos salvamos por conocer la profecía. Probablemente el diablo conoce mejor la profecía que nadie y no es salvo. Somos salvos por nuestra relación con Cristo. Solo queremos que sepas lo que está ocurriendo en el mundo. Y si no has hecho cambios en tu corazón, ahora es el momento. Debes rendirte y abandonar el pecado. Ven a Cristo, no solo para decir ya soy salvo, también para trabajar por Cristo. Bueno, amigos, esto ha sido una breve actualización de la profecía para entender mejor el motivo por el que los protestantes protestaron. Tenemos un documental que lo ilustra con mucho más detalle, llamado La mujer, la bestia y Babilonia. Si quieres más información sobre esto, puedes ir a nuestra página web que aparece en pantalla.